tuvimos esa división fuerte, que hasta el día de hoy me sigo lamiendo las heridas, porque no es de esas divisiones que uno dice, que se larguen, eso es problema de ellos, no, esto me dolió, me afectó, o sea, realmente mi corazón tuve que sanar, y hasta el día de hoy, cuando los veo de lejitos, ¿verdad? Porque obviamente uno dice, esto es tan grande, eso nunca se ve, mentiras, de vez en cuando uno ve. Y cuando yo los veo, lo primero que digo es, Señor, enséñame a amarlos, enséñame a amar esa versión podrida de ellos, ¿verdad? Y lastimosamente se llevaron piezas importantes de la iglesia. Muchos pastores no son lo que Dios quiere que sean por causa de las ovejas. Inspirados Podcast, un espacio para inspirar. Todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Bendiciones, soy el pastor Brian Parra y hoy estoy muy emocionado de poder tener un gran invitado, amigo, pastor a nuestro podcast Inspirados. Pastor Israel, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta tarde va a ser de gran bendición para todas las personas, para toda la comunidad que está pendiente del podcast. La visión del podcast, Pastor Israel, es cómo Dios nos ha inspirado y cómo nosotros podemos inspirar a otros a través aún de nuestras debilidades. Pero no quiero iniciar sin antes saludarlo claramente a mi Pastor Israel de la iglesia Linaje Escogido. Bienvenido al podcast Inspirados. No, Brian, para mí es un privilegio estar aquí. Yo creo que es un sueño de Dios, tanto para ti como para mí, porque estamos en proyectos similares. Y sé que esta conversación va a ser más que una conversación, va a ser un motivo de aliento para aquellas personas que tal vez se puedan encontrar en situaciones que no saben cómo resolver, ¿verdad? Y por eso nosotros necesitamos siempre un toque de inspiración. La palabra inspiración yo creo que la puedo definir como un nuevo aliento, como ese aliento extra que toma un corredor cuando siente que ya no puede más y de repente está ese aliento guardadito en lo profundo de su diafragma y a última hora lo dispara y puede llegar a la meta. Entonces yo sé que muchas personas están en su último aliento y este programa será de mucha bendición. Claro que sí, nosotros nos reunimos y pudimos echar una conversación para saber qué tema íbamos a tocar, y creo que el tema del día de hoy va a ser de mucha bendición porque yo creo que el Señor nos ha diseñado a cada ministro, a usted que nos está viendo, si es pastor, evangelista, maestro, lo que sea, a cada uno se nos ha hecho un molde específico. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos y una visión, por eso creo que no debemos compararnos con otros. Me alegra leer allí en Efesios el capítulo 2, el versículo 10, en la NTV, que dice que somos la obra de arte de Dios. O sea, cada uno de nosotros, tanto su merced como mi persona, como los que nos están escuchando, Dios nos ha creado con un propósito específico. Y en la conversación que teníamos con el pastor Israel la vez pasada es eso, entender que no somos copia de otro y que Dios nos ha dado una identidad para bendecir a otros. Entonces, mi pastor Israel, ya entrando en el tema de ser diseñados con un propósito específico, ¿qué consejo le puede dar a las personas que nos están viendo según su experiencia y la sabiduría que ya Dios le ha dado como hijo de pastor que es? Que nos cuente un poquito cómo el Señor le dio esa identidad y ahora usted puede impartir lo que Dios le ha dado a usted sin necesidad de compararse con otros. Claro. Pues mira, al principio yo creo que la vida humana nosotros debemos entender que somos el resultado de la réplica de otros. Decimos papá porque tenemos un papá diciendo digo papá, y uno dice, bueno, papá, ¿verdad? Porque obviamente hay una presión social en la cual enseñan a uno cómo hablar, cómo vestir, cómo mirar. Por eso la crianza de un hijo cristiano, la crianza de un hijo secular es muy diferente, porque es cómo culturalmente fue mezclado en esa sociedad. El problema es que nosotros, cuando crecemos y ya nos desarrollamos como personas, seguimos copiando patrones, seguimos copiando lo que está de moda. Por ejemplo, los que somos pastores y somos predicadores, comenzamos a ver qué predicadores están ahorita pegando y entonces comenzamos a mirar cómo ellos hablan, cómo se comportan, cómo miran, cómo se visten, qué pensamiento tiene, qué estrategia de crecimiento tiene, y nosotros las replicamos con el buen concepto o con el buen pensamiento de que, bueno, pues uno tiene que aprender de los que están arriba. El problema es que entre más nosotros vamos caminando en ese caminar de la vida, nos parecemos más a quienes no somos nosotros. Y cuando menos nos damos cuenta, no somos nada de lo que somos nosotros. Y cuando vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no me usas?
¿Por qué no tocas el corazón de las personas cuando estoy predicando? ¿Por qué no haces milagros? Y el Señor lo que nos va a decir es, yo ya lo estoy haciendo, pero en la otra persona en la que tú te convertiste. Y yo, cuando Dios me llama al ministerio pastoral, entendí eso, porque lastimosamente entré en conflictos de identidades. En ese proceso de estarme descubriendo cómo predicaba, cómo hablar, cómo comportarme, incluso cómo vestir, comencé a ver a los grandes, qué hacían ellos que yo no estaba haciendo. Porque como yo era como Jeremías, no sabía hablar, como Isaías, no sabía expresarme. Y no entendí que quien se encarga de desarrollar a quien ha llamado ha sido Dios. Pero nosotros queremos poner nuestra parte, ¿no? Y lastimosamente en ese caminar me perdí muchísimas veces. Traje muchas consecuencias a mi vida porque cuando tú no eres auténtico, básicamente eres la pieza barata de alguien más. Y lo que te hace a ti ser valioso es primero lo único que eres. Tenemos la Mona Lisa. ¿Por qué la Mona Lisa es la Mona Lisa? Porque es la única pieza que este hombre famoso dejó en esa pintura. Y aunque se puedan sacar muchas réplicas, todos van a la original. Y Dios ha puesto una autenticidad en cada persona. Que por eso muchas veces las promesas de Dios que tienen mi nombre, que tienen mi marca, que tienen mi identidad y mi esencia, se quedan en el cielo. Y mucha gente va a ir al cielo a replicarle al Señor, bueno, ¿y qué pasó aquí, Señor? ¿Por qué en la tierra yo no pude tener éxito? ¿Por qué no pude avanzar en la vida? ¿Por qué muchos proyectos no se desarrollaron? Y el Señor lo que nos va a decir es, porque nunca quisiste ser quien yo quería que tú fueras, sino tú quisiste ser quien otra persona que yo usaba quería que tú fueras. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Y lastimosamente hoy en día estamos plagados de personas con ese pensamiento. Nada más te pongo este ejemplo. En la iglesia nosotros ya sacamos nuestra primera sede en Medellín. El pastor se llama Cristancho Callejas y Yasmiris Aguas. Y recuerdo que Tachito, él llegó a la iglesia, él conoció el evangelio en Linaje. El Linaje se discipuló, se capacitó, se bautizó, sirvió, tomó liderazgo, el primer liderazgo de su vida. El Linaje conoció a su novia, que luego se convirtió en su esposa. En Linaje tuvieron su primer bebé, o sea, todo el Linaje. De manera que el único referente de un modelo de pastor era yo. Pues, ¿qué pasó? Pues que obviamente cuando poníamos a predicar a Cristancho, él se movía igual que yo, miraba igual que yo, utilizaba las mismas expresiones que nosotros utilizamos. Y yo tuve que sentarme con él y tener esa conversación que yo tuve conmigo mismo en el proceso de quién era yo. Y le tuve que decir, tienes que buscar quién eres tú. Porque tú no soy yo, ni yo soy tú tienes que buscar tu propia esencia, tu propia autenticidad. Aunque manejamos una misma visión, la manera o la forma en la que se da, que son los usos y las costumbres, depende mucho de quién soy yo. Entonces todos oramos, pero no todos oramos igual. Todos leemos el Salmo 23, pero todos lo interpretamos de manera diferente. Y en ese proceso, él descubrió quién era. Y por eso ahora que yo lo veo predicar, lo escucho predicar, no se parece en nada a mí. Mas, sin embargo, yo veo ahí a Cristian Cristancho. Porque básicamente se descubrió. Porque eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, poder buscar esa autenticidad. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando iniciamos y obedecemos el llamado de Dios, pues como no tenemos de pronto claro hacia dónde vamos o la identidad que ya Dios quiere en nuestro ministerio, procuramos calcar a otros. A mí me pasó, pastor, que en el primer año pues uno tan neófito en la palabra, pues obviamente uno mira a otros que inspiran a otros también. Y recuerdo ver al predicador joven, ese que se ve pintoso, dientes perfectos, que le habla a la comunidad o le habla a la iglesia y todos se ríen, así sea un chiste mínimo. Y yo recuerdo calcar esos chistes y decir, bueno, este domingo, este domingo lo vamos a hacer para que la gente, pues uno pueda entrar en gracia. Claro. Pero qué frustración tan tremenda saber que uno no tiene pues ese tono. De hecho, en esas comparaciones, y para las personas que nos están escuchando, pues nos podemos llegar a frustrar, porque decimos, bueno, yo tengo un diente torcido, entonces ya no soy tan apuesto como, ya no soy de jóvenes. Para mayores, pues soy joven, entonces, ¿a quién le voy a apuntar? Exacto. Y ¿cómo entender ahí? Porque un año y nada, y de pronto uno no ve el crecimiento, o lo que de pronto uno quisiera avanzar. Sin embargo, es importante que entendamos eso que su merced decía. Dios a cada uno nos ha dado una identidad específica, un tono específico, aún en la voz, una manera a través de nuestras vivencias, de nuestras niñeces y demás. Yo creo que es difícil, mi pastor, encontrar esta identidad porque quizás
para muchas personas, incluyéndonos, quizás nuestras niñeces fueron difíciles. Y viene ese espíritu de inferioridad, si hubo rechazo, si quizás hubo bullying. Y aunque escrito está que con Cristo nuevas criaturas somos, pero entendemos que es un proceso de regeneración. ¿Qué consejo le daría a usted a las personas, mi pastor, que vienen ahí detrás? Bueno, ya tomaron el llamado y están, bueno, quiero ser Benny Hinn. Todos queremos en algún punto de esa unción, otros queremos ser Dante Gebel, otros queremos ser estos hombres de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el camino para encontrar nuestra propia identidad? Bueno, yo creo que nosotros debemos entender que el proceso ministerial también tiene fases como el desarrollo personal. En el desarrollo personal de 1 a 10 años tenemos ese proceso en el que no somos nosotros, somos lo que nuestros padres dicen que somos. Entonces no nos autogobernamos, no nos autoopinamos, todo lo que nosotros hacemos, desde la ropa que nos ponemos hasta a los lugares que vamos, depende 100% de lo que digan nuestros padres. Después de los 10 años, a los 15 años, comienza un proceso de descubrimiento de, bueno, esto es lo que mi papá quiere para mí, pero me gusta, me atrae, me siento cómodo con eso. Y de 15 años en adelante es donde ya comenzamos nuestro proceso de comenzar a entender realmente quiénes somos. Yo pienso que un pastor que está en este proceso, que está comenzando el ministerio, no está mal que tome referencias. Y no está mal que los copie. No está mal que diga, bueno, yuhu, como Cass Luna, o que hable mal de la suegra como Dante Gebel, o comienza a hueso, así como Harrigan. No, yo pienso que más bien, por ejemplo, cuando yo empecé el ministerio, yo tenía 5 predicadores favoritos. Tenía Cass Luna, Harrigan, Ronnie Oliveira, Armando Alducin y Dante Gebel. Mis 5 predicadores favoritos, ¿verdad? Entonces yo de ellos tomaba muchas cosas. De este tomaba la unción, de este tomaba el discernimiento, de este tomaba la empatía, de este tomaba, y cada uno tomaba algo. Y yo me di cuenta que soy lo que soy porque supe construirme con bases correctas en modelos correctos. Porque nosotros debemos entender algo. Ser auténticos es saber a quién voy a imitar. Nosotros, yo siempre digo a la gente, nadie es original. El único original es Dios, porque detrás de Dios no hay nada. Pero detrás de nosotros está papá, mamá, hermanos, sociedad, la cultura, el estudio, el colegio. O sea, nosotros somos el producto de miles y miles de datos de información que han creado lo que somos hoy en día. Entonces, cuando estamos en esos primeros años de ministerio, no está mal copiar. De hecho, tienes que hacerlo. Porque nosotros debemos aprender cómo es una manera correcta de entrar con el público, cómo es la manera correcta de ministrar, cómo ellos ven la persona del Espíritu Santo, cómo interpretar correctamente la Biblia. Y todo eso lo inspira, lo motiva a uno a querer poder descubrir qué Dios tiene para nosotros. Entonces, yo pienso que, basado en la pregunta que me hiciste, yo pienso que ningún pastor se debe frustrar porque siente ese proceso de estancamiento. Es que el problema, Brian, no es querer imitar, es querer lograr los mismos objetivos o querer lograr los mismos resultados basados en esa imitación. Ahí está mal. Yo pienso que no está mal imitar, porque de hecho Pablo decía, sean imitadores de mí, sí. Así como yo imito a Cristo. O sea, hay una constante imitación. El problema no es imitar, el problema es que basado en la imitación lograr los mismos resultados. Ahí es donde está el problema. Yo pienso que no está mal imitar porque otra vez lo digo, es el resultado de una constante imitación. Yo veo a alguien cómo le luce la barba, uy, yo me lo voy a hacer. Yo veo cómo tiene el pantalón, uy, me lo voy a poner. Yo veo que alguien hace así, ay, lo voy a hacer en el altar. No está mal. Realmente Dios no va a decir, ay, rechazado. El problema es cuando yo digo, ¿y por qué yo no tengo los mismos resultados que tiene esa persona? Y ahí nos damos de cuenta de que nosotros no queremos ser igual a otros por tratar de agradarnos o sentirnos cómodos por quienes somos, sino por tener resultados. Es decir, nos importa más el hacer que el ser. Y si por lograr el hacer tengo que disfrazarme y payasearme en mi ser, lo hago. Que es a donde llegan muchos pastores que ya se vuelven herejes, que ya se van al extremo, porque ellos quieren lograr resultados de una manera como este mago Simón el Mago. Ellos están buscando poder tener los resultados. Simón el Mago no quería el Espíritu Santo que operaba en Pedro para hacer milagros. Él quería era el resultado que cuando le imponiera las manos a la gente se cayera.
Entonces, él quería la unción, pero no quería la persona que ungió a Pedro, con la cual se manifestaba la unción. Entonces, mucha gente anda en el proceso de buscar identidad por los resultados y no para fortalecer su persona, para decir, bueno, con esta persona o con esta forma yo me siento cómodo, que es lo que yo traté de descubrir. Porque yo dije, predico como fulano, predico como mengano, tengo este comportamiento parecido, me he visto de esta manera, no para tener los mismos resultados, sino porque siento que así me siento cómodo, siento que así predico mejor, siento que así soy yo, ¿verdad? Entonces yo pienso que los pastores que están frustrados se frustran porque no tienen los mismos resultados, ¿verdad? En vez de hacerlo porque estoy imitando a alguien que me inspira, que me motiva, que wow, o sea, qué revelación, tú una nota, yo anoto muchas de esas revelaciones, wow, esta revelación me impacta, y uno la transmite al pueblo, no para que el pueblo haga el mismo aplauso, o para que diga, wow, como lo dijeron con ellos, sino para uno darles una información que a uno le impactó, y que uno cree que le va a bendecir al pueblo. En este mundo ya de las redes sociales y los influencers, podemos entonces concluir este primer punto diciendo, seamos como Cristo. Porque bien dijo su merced allí en 1 Corintios 12:1, el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y el mayor influencer que podemos tener es Cristo. Estar a la medida, a la altura, como dice la palabra, es ese proceso de regeneración que Él nos va llevando. Y la frustración también, como su merced ahí en Hechos 8, cuando dice que Simón el mago quería ser alguien. Hoy todos queremos ser alguien, pero pues claramente somos el diseño que Dios quiere que seamos. No es lo mismo Pablo a Pedro, no es lo mismo Pedro a Juan. Cada uno conforme a nuestras emociones, Dios nos ha llamado. Su merced, ¿qué piensa? Ya pues siendo hijo de pastores y teniendo una medida como su papá, su merced, yo lo escuchaba en una prédica alguna vez que decía que era bien pentecostal, de hueso colorado. De hueso colorado. ¿Cómo fue ese cambio? Ya usted es pastor, líder, papá además de unos hijos. ¿Cómo encontrar esa identidad? Bueno, lo primero es que yo tuve que renunciar a qué de mí no quería replicar. Uno como hijo de pastores ya crea una estructura de modelo de iglesia, modelo eclesiástico, cómo liderar a los jóvenes, cómo liderar. Uno lo que hace es copy-pegue. Entonces, yo lo hice durante casi 2-3 años y esa vaina no me dio nada de resultados. Solo problemas y problemas y problemas. No veía crecimiento y ahí entraba la frustración del por qué, si estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Después fui a la persona del Espíritu Santo y le dije, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Si tú eres el que dirige la iglesia, aquí yo estoy como tu capataz, para que tú me digas, poné, quitá, hacé, no hacé, dime qué estoy haciendo mal. Y lo primero que el Espíritu Santo me dijo es, tienes que simplificar, porque para que tú te puedas descubrir quién eres, te tienes que desnudar. Las imperfecciones más grandes de una persona se descubren cuando no tiene nada que ocultar. Entonces, en ese proceso de desnudarme, comencé a sacrificar muchas cosas que ya durante los 2 primeros años de linaje ya estaban estructuradas. Grupo de damas, grupo de jóvenes, grupo de caballeros, incluso hasta los mismos discipulados. O sea, el Señor me llevó a tal punto en el que solamente hacíamos 2 cultos a la semana de 2 horas en el cual cantábamos 2 adoraciones, una alabanza, una adoración, una alabanza que traer a la persona al Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Listo. La alabanza. La adoración, que era un momento de ministración. Después terminamos con la alabanza, que es el cierre de la alabanza. Diezmos y ofrendas y predicación. Y yo dije, Señor, ese modelo tan básico. O sea, ¿y qué pasó? Y la gente va a esperar muchas cosas. Porque lastimosamente, Brian, muchos pastores no son lo que Dios quiere que sean por causa de las ovejas. Porque si hay alguien que usa el enemigo para que nosotros cada vez nos perdamos más, son las opiniones de las ovejas. Porque las ovejas, si algo tienen, es que ellos ya tienen un pensamiento de lo que quieren obtener en una iglesia. Entonces llegan con sus hijos. Hay grupo de jóvenes, ¿verdad? Obvio que tiene que haber grupo de jóvenes. Hay grupo de adolescentes. Hay iglesia infantil. Hay programas para matrimonios, para parejas. Hay discipulados para esto y para lo otro. Entonces muchas veces uno comienza a escuchar la demanda o la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Sin escuchar la necesidad del Espíritu Santo. Porque entendamos lo siguiente. Muchas veces lo que necesita la iglesia
no es lo que necesita el espíritu. Escuchaba hace poco a un gran hombre de Dios, que ya se me olvidó el nombre, pero un gran hombre de Dios, y él decía que él tuvo que sacrificar lo que la iglesia necesitaba para obtener lo que el espíritu necesitaba. Y entonces en ese proceso de estar buscando qué quieres, el Señor me dijo, quita todo para que al deshacer todo tu programa humano, yo pueda implementar lo que yo quiero hacer en Linaje Escogido. Y entonces comencé a sacrificar, y claro, en ese proceso de reinicio, mucha gente me abandonó. Porque la gente, cuando tú dejas de complacerlos, la gente en ese momento, cuando tú dejas de satisfacer sus demandas, sus deseos y lo que ellos quieren en una iglesia, obviamente te van a dejar. Porque lastimosamente hoy en día mucha gente va a la iglesia no a buscar a Dios, sino a buscar como una carta de menú, a ver Dios qué les ofrece. A ver, esta iglesia, ¿qué me ofrece? Me ofrece esto, no me gusta. ¿Qué me ofrece esta iglesia? Esto, no me gusta. Esta sí me ofrece todo el menú que yo quiero, ¿verdad? Te van a iglesia donde no hayan ensaladita, van a iglesia donde haya solo gaseositas, una iglesia light. Y entonces el Señor me dijo, si quieres traer mi presencia, tienes que renunciar al programa humano. Y fue lo que yo hice. Me costó muchísimo, porque romper esa estructura mental fue muy, pero muy frustrante. Porque la batalla más grande que yo tenía era contra mí mismo. Porque yo le dije a la iglesia, así se hace y así se hace. Pero el problema es convencerme de que eso que yo estaba diciendo con seguridad realmente era de Dios. Gracias a Dios sí era de Él. Porque si no fuera de Él, qué frustración. Y por eso hemos creado resultados maravillosos en Dios. Y por eso hoy en día la iglesia que tenemos, puedo decirlo abiertamente, es una iglesia que ama a sus pastores, ama la autenticidad de sus pastores, porque si tú has escuchado nuestras aplicaciones o a mi esposa, sabemos que somos personas que no titubeamos y no pensamos mucho lo que decimos, somos directos, somos personas que no tratamos de complacer el oído humano, sino que hablar lo que el cielo dice y ya. Entonces yo creo que ese descubrimiento se hace cuando uno se comienza a quitar todo esto. O sea, si tú quieres saber cómo es la persona, tú tienes que quitarle todo, ¿verdad? Porque las imperfecciones se ven en la desnudez. Es cuando la persona está completamente libre que dice, bueno, pues esto soy yo. Porque con ropita todo el mundo se ve bien, con maquillaje todo el mundo se ve bien, con pelo planchado todo el mundo se ve bien, ¿verdad? Uno se ve bien. Es el día siguiente. Es cuando le pasó, como descubrió Jacob que el papá le había dado a Lea y no a Raquel, porque al día siguiente, ¿verdad? Después de la locura, después de la guachafa, claro, Lea estaba maquilladísima, hasta así nomás, turro así de maquillaje tenía, ¿verdad? Estaba bien forradita, todos están en su euforia. Él no sabía quién era ella. Y en ocasiones nosotros bailamos con el propósito equivocado, nosotros danzamos con el propósito equivocado, nos casamos con el propósito equivocado por lo que compramos en ese momento. Pero cuando viene el otro día, que ya se fue el maquillaje, que ya no hay nada que... Entonces de repente él vio y se dio cuenta que no, le habían dado a la mayor cuando él había buscado la menor, ¿verdad? Entonces eso es... Yo creo que hay varias cosas muy importantes. Lo primero es, podemos entender nuestro diseño con el cual Dios nos creó a partir de ser sensibles al Espíritu, a escuchar con claridad qué tiene para nosotros y Él nos da esa, como su merced decía, ser auténticos. En esa medida su merced nos contaba que, bueno, se fueron algunas personas y cuando uno lee Juan capítulo 10, dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cree que entonces muchos de los pastores que tratan de pastorear realmente están siendo pastoreados por el rebaño. O sea, el rebaño es el que toma las decisiones y de pronto uno pues para que no se vaya nadie, para agradarle a las personas, pues uno a veces cede. Pero en ese ceder, finalmente no se está haciendo la obra de Dios. Si hay alguna de esas personas que nos están viendo y de pronto hay un crecimiento, porque uno crece a esa medida, como bueno, todo sí, para ser el pastor chévere. ¿Qué le aconsejaría a usted a esas personas que dicen, bueno, tengo que ser radical? ¿Cómo lo haría? Porque la idea no es que se totale la odre, sino hasta lo máximo que realmente me sigan esas ovejas. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Sí. Que bueno, usted cambió de un momento a otro, fue brusco el cambio, lo dijo o fue implementándolo. ¿Y qué pasó cuando ya la persona dijo, no, me voy? No, ese pastor Israel ya no me gusta tanto. Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos, pastor. Pues mira,
algo que las personas deben entender es que el camino al éxito es un camino de mucha soledad. Cuando el acto de éxito más grande que nosotros profesamos en el cristianismo es una cruz. Pero nunca se nos olvida que en esa cruz Jesús estuvo solo. Nunca se nos olvida que para que Jesús pudiera ser quien es, fue abandonado por sus seguidores, por sus amigos, por sus discípulos. ¿Quién merece morir con un hombre que durante 3 años solo hizo bien y no males? Dice la Biblia. ¿Por qué él murió al lado de 2 desconocidos? Porque a nosotros nos cuesta entender que cuando tú eres auténtico, lo que más tú vas a sentir es esto. Silencio. Cuando tú estás muy rodeado, cuando tú estás muy acompañado, básicamente es una señal de que no estás haciendo lo que Dios quiere, sino lo que la gente quiere. Y cuando yo implementé este nuevo Israel, cuando implementé este nuevo linaje, cuando le fui a reclamar a Labán y le dije, devuélveme con la que yo me casé, yo no me casé con esta, no, devuelve la que yo me casé, y el diablo me soltó, porque así yo sentí que el diablo me soltó esa autenticidad que tenía guardada, ¿verdad? Que la tenía reprimida, que no era de él, y yo la abracé. Lo primero que me di cuenta es que los que un día me aplaudían como Cristo, hoy en día me estaban diciendo crucifíquenlo. Y recuerdo que yo tenía un grupo de personas muy cercanas, de esos íntimos, de esos, wow. Líderes. Era directora de la iglesia, directora de todo el equipo de staff de la iglesia, imagínate tú. Y el esposo era el director de alabanza, o sea, las 2 partes más importantes, ¿verdad? La estructura de la columna de la logística, sí, claro, y la columna de la adoración. Y cuando yo implementé este nuevo programa, yo me di cuenta que la actitud de ellos comenzó a cambiar desde que ya su opinión para mí no era necesaria, era importante, que es lo que nosotros tenemos que enseñarle al grupo. Su opinión es importante, pero nunca olviden lo que dijo Pedro. ¿Es bueno obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios? Elijan ustedes, pero para mí es mejor obedecer a Dios. Y en ocasiones lo que Dios nos dice va a ir en contra de lo que nuestro liderazgo dice. Y es ahí donde nosotros debemos elegir a quién vamos a agradar. Es ahí donde nosotros debemos saber a quién queremos agradar. Yo le decía a los predicadores de Casa Linaje esta semana que si a ti te aplaude todo el grupo familiar, pero Dios tiene sus manos cerradas, tú no hiciste un buen trabajo. Porque un predicador debe entender que nosotros predicamos para una sola persona. La única que realmente nos debe importar, que nos aplauda, que nos diga lo hiciste bien, es el Espíritu Santo. Que cuando tú salgas, tú no le preguntes al líder, a la esposa, al hermano, ¿cómo lo hice bien? Sino que tú vayas a tu cuarto y le digas, Espíritu Santo, te agradé, lo hice bien, te honré, levanté el nombre de Jesús. Porque si muchos pastores hicieran esta pregunta, en serio, que cambiarían muchísimo de su forma de predicar. Y cuando yo implementé este nuevo programa, en el que ya no le decía al grupo de qué tenía que predicar, de qué eventos teníamos que hacer, sino que ya yo le daba era órdenes. Y claro, en un grupo donde se debate todo, tener que decirle, grupo, para tal fecha vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, fulano va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Yo ya le decía, era lo que tenían que hacer. Entonces me decían, pastor, ¿y cuándo hicieron la reunión? No, yo no he hecho reunión. Pastor, ¿y con quién lo consultó? No, pues no lo consulté con nadie. Pastor, ¿y cree que está haciendo lo correcto? Porque normalmente la Biblia dice que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Pastor, pero cuídese de ser un diótrefe. Recuerdo que esa bendita me dijo, cuídese de ser un diótrefes. Una persona que se autogobierne, que se autolidere, que no necesita de nadie. Porque lastimosamente, Brian, en el cristianismo, muchos movimientos cristianos han implementado ese poder. El poder de un comité, el poder de una junta. Decía un predicador muy popular que cuando él llegó a una iglesia a pastorear, él no podía comprar ni siquiera un papel higiénico para llevar a la iglesia sin pedirle permiso a 15 personas. Entonces así es imposible poder desarrollar un ministerio. Es imposible, porque el que tiene la visión es el pastor. El que tiene la visión es el pastor. Las ovejas no tienen la visión. Si las ovejas tienen la visión, eso es un futuro divisionista que debe mandar uno al ministerio pastoral.
¿Por qué yo lancé a Tachito al ministerio pastoral? Porque ya él no era una oveja. Porque en algún momento él ya terminó ese ciclo y ya comenzó a ver la iglesia desde otra manera, desde otro punto de vista. Y yo le dije, bueno, esa visión que tienes, ve y desarrollala a 400 kilómetros a Medellín. ¿Y eso lo tomó bien? Exacto. Porque yo le dije, porque si no te lanzo a tiempo, tú me vas a dividir la iglesia. Porque ya tú tienes una visión diferente, una forma en la que tú crees que se deben hacer las cosas. Pero aquí la cabeza soy yo. Entonces, claro, Tacho entró en conflicto y dijo, pastor, pero ¿tú tienes el llamado pastoral? Sí. ¿Dios te hizo el llamado? Sí. Bueno, ¿y por qué no se va? Ay, porque yo quiero seguir estando acá. No abraces lo que tú quieres, porque lo que dice la Biblia, engañoso el corazón más que todas las cosas. Si tú sigues amando lo que tú deseas y no lo que Dios quiere, pues tú me vas a estorbar, tú vas a ser una piedra en el camino. Y en el momento en el que yo implementé este programa, esta parejita se dieron de cuenta de que ya no era fácil de manipular, de que yo no cedía a lo que ellos querían, de que ya no era la iglesia liderando a la iglesia, sino que tenía una figura espiritual que era el pastor, el ángel que habla en Apocalipsis, el líder de ese lugar. Y fue ahí donde yo tomé la decisión de decirles, este soy yo, ¿con quiénes cuento? Y pues lastimosamente esta parejita se levantó y dijo, con nosotros no. Entonces yo le dije, si van a salir, salgan bien. No salieron bien. Ahora yo le decía ayer al liderazgo, ¿cómo se sabe que una persona ha salido mal? ¿Cómo usted sabe? Porque esa persona se fue bajo engaño, con manipulación y como resultado da división. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Ellos, al no poder ver que no podían ya manipular a su pastor y ceder ante su voluntad, comenzaron a engañar a los más cercanos, a los que tenían el favor y la gracia. Y lo mismo que hizo Satanás, llevándose la tercera parte, porque la gente dice, uy, pastor, división en la iglesia, pues la primera división que hubo fue en el cielo. Sí, claro. Imagínense, ni Dios, nosotros queremos controlar, ni Dios pudo resistir la división. Porque haga de cuenta que habían 100 ángeles en el cielo. Este desgraciado se llevó 30, porque dice la Biblia que se llevó la tercera parte de los ángeles. Y estamos hablando que en el cielo hay millones. O sea, estamos hablando de que cuando una persona deja de tener tu cobertura, es una persona que está a punto de destruirte si tú no lo sacas a tiempo. Lastimosamente yo los quise retener. Quise mostrarles que de pronto sí podíamos trabajar con este nuevo Israel, pero ellos se negaron. Entonces comenzaron a manipular a los más cercanos. Y sucedió hace como unos 3, 4 años. Tuvimos esa división fuerte, que hasta el día de hoy me sigo lamiendo las heridas, porque no es de esa división las que uno dice, que se larguen, eso es problema de ellos. No, esto me dolió, me afectó. O sea, realmente mi corazón tuve que sanar. Y hasta el día de hoy, cuando los veo de lejitos, ¿verdad? Porque obviamente uno dice, esto es tan grande, eso nunca se ve. Mentiras, de vez en cuando uno ve. Y cuando yo los veo, lo primero que digo es, Señor, enséñame a amarlos, enséñame a amar esa versión podrida de ellos, ¿verdad? Y lastimosamente se llevaron piezas importantes de la iglesia. Más sin embargo, ese era el riesgo que yo sabía que iba a correr si quería ser quien yo quería ser y no quien ellos querían que yo fuera. O sea que ese cambio fue radical, de un día a otro, o fue un proceso que mientras que Dios le habló y se fue dando, o usted un día dijo, ya, soy otro, nací de nuevo en el liderazgo, en este nuevo pastor, y ya su merced empezó a ejecutar. No, es que, vea, cuando yo descubrí mis falencias y en quién me estaba convirtiendo, me desesperé. No sé, ahorita que estamos hablando, no sé si de pronto me apresuré en cambiar tan radicalmente. No sé si de pronto debía verles como a uno cuando le comienzan a poner la pomadita, suavecito y suámala después. No, yo me lo mandé de una, porque al verme tan frustrado por lo que no podía lograr, a ver el estancamiento que tenía, a ver que todo estaba tan mal en mi vida espiritual, al ver que la gente iba a dormirse en la iglesia, para mí yo entré en conflicto, y cuando Dios me mostró esa nueva forma, el cambio fue abrupto. Pero como tú decías, mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen. Pero el extraño, dice la Biblia, pero el lobo rapaz seguirá la voz del extraño. Entonces hay un versículo en la Biblia que yo me apropié mucho en estos tiempos que dice, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros.
Entonces yo entendí que el que se va no hace falta y el que llega estorba. Porque quien suma a la iglesia a los que han de ser salvos es el Espíritu Santo. Entonces yo entendí que Dios quería que esto pasara. Porque si donde esas personas no se hubieran ido y el equipo de trabajo está tan consolidado como está ahora, somos casi 55 servidores. En ese tiempo éramos, digo yo, unos 20, 22 personas. Tal vez el daño habría sido más grave, ¿verdad? Agradezco a Dios porque esto sucedió en el momento en el que tenía que suceder. Su merced le pasó entonces menos es más también, ¿no? Como sí. Gedeón, porque Gedeón Uy, qué buena referencia. De 3,000 y bueno, el Señor, bueno, quítele, de 10,000, ¿no? Y entonces quítele, y finalmente se quedó con unos pocos, pero aún la victoria con los madianitas se la dio fue el Señor. Ni siquiera fue con ese poquito ejército, sino el Señor es el que da el crecimiento, mi pastor. Y bueno, después de que usted dice, bueno, ahora este es el Israel que Dios siempre quiso que fuese. Desde antes de la fundación del mundo hablamos, ¿no? Efesios 1:4. Dios me escogió para que yo hablara así, pensara así, ahora nos fuéramos por este camino. ¿Qué ha pasado con la iglesia? No, pues ahora, mira, ya deje de seguir los números. Sé que tenemos una labor evangelística y que es importante alcanzar a los perdidos, pero dejé de tener esa autocompetencia que muchos pastores tienen lastimosamente, en la que si la iglesia está llena, oh, me siento bien, pero si la iglesia hay poquitos, oh, me siento mal. Dejé de perseguir los números y comencé a perseguir lo que Dios quería para nuestra iglesia, porque entiendo de que al final solo Dios sabrá quién se salva y quién se pierde. Porque recuerdo que recién yo llegué aquí a Bogotá hace 9 años, yo que vengo de pueblo, uno que está por allá, uno dice, yo quiero ir allá para ir a las iglesias relevantes. Quiero ir a esta iglesia, esas iglesias que uno escucha desde allá, wow, súper populares. Y recuerdo que apenas llegué acá, le dije a mi esposa, vámonos a ver esas iglesias. Y nos fuimos a una iglesia en particular, y claro, es una iglesia donde le caben como 7,000 personas. Yo nunca había visto, yo vengo de pueblo, nunca había visto tanta gente reunida en un solo lugar. Yo vengo de esas iglesias donde hay 20, 15, donde la única manera en que la iglesia crezca es con una hermana que embarazada y la única manera de que crezca, ¿verdad? O la única manera en la que toma un liderazgo es que el otro se muera, que ya se murió, entonces el otro tomó el liderazgo. No hay así como un wow. Entonces cuando yo vi 7,000, yo dije, wow, mucha gente, impresionante. Y entonces yo estaba orando al Señor bien bonito. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, por favor, mira la multitud. Entonces yo me hice así de lejito y comencé a ver a la gente. Y me dijo, ¿cuántos crees de ellos que están salvos si yo viniera hoy? Si el rapto sucediera ya, ¿cuántos de ellos irían conmigo? Entonces yo le dije, Señor, solo tú lo sabes. No me dijo más nada. Él no me dijo, no, sería la mitad y la mitad no. O sí, no. Él solamente me hizo una pregunta que ahora me hizo reflexionar. De que realmente le pido al Señor que nos permita pastorear a quienes van a ser salvos. Y en el momento en el que tú pienses más en la salvación de la gente te va a comenzar a detestar. Comienza a pensar más en el alma de la gente y menos en sus emociones. Y te darás de cuenta que la gente dejará la Biblia y comenzará a levantar machetes y grifos. Porque eso fue lo que hizo Cristo. La gente amaba los milagros de Cristo. Pero en el momento en el que Cristo dijo, bueno, ahora voy a pensar en su alma. El que quiera seguirme, níguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Cuando la gente comenzó a escuchar a Cristo, porque estaban sorprendidos por lo que hacía Cristo, entonces en ese momento la gente dijo, crucifíquenlo. Porque en el momento en el que un pastor se preocupa más por el alma que por lo que piensa la persona, por lo que cree la persona y por lo que siente la persona, en ese momento el pastor está cumpliendo su verdadera función. ¿Cuál es nuestra única función? Llevar a la gente al cielo. No tenemos otra. Pero para poder llevar a la gente al cielo, tiene que haber confrontación. Vamos a tener que herirlas. Y como dice la Biblia en Isaías, hablando de las diferentes ovejas, vamos a tener que partirles voluntariamente y arbitrariamente una patita a una de ellas. ¿Qué es partirle la pata? Vamos a tener que romper totalmente lo que ellos creen y piensan de la vida. Y vamos a tener que ser ese antagonista, ese villano de su historia, para poderlos llevar al cielo.
¿verdad? Porque Jesús cuando comenzó a hablar de esta manera, la gente lo comenzó a dejar de seguir. Tanto así que Pedro decía, maestro, esta palabra es dura. Y entonces Jesús le dijo, ¿ustedes también me van a abandonar? Entonces Pedro le dijo, no, no, maestro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras. Pero vino un rico y le dijo, maestro, he cumplido toda la ley. Ay, Dios mío, yo quisiera tener uno así. Con plata, buen tipo, consagrado, sirviendo a Dios. Y el Señor le dijo, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y le dice que no aguantó. ¿Seríamos nosotros capaces de poder decirle a una persona, lo que tú tienes no te va a salvar? Lo que tú haces no te va a salvar, es lo que tú eres en Dios. Entonces yo creo que eso es muy importante. Yo creo que para las personas que nos están viendo y ya culminando, si hay algún pastor que dice, bueno, yo tengo que sorprender a este pueblo, tengo que crecer por los números, por comprar la casa de al lado, ¿no? Porque a veces se nos enseñó que ese es el crecimiento, la casa de atrás, el sonido, las luces, ¿dónde está? También es bueno que dice en Romanos 12:3, que nadie tenga en sí más de lo que es. Usted es una obra de arte, hermano. Dios ha puesto dones, ha puesto una visión clara. No dude de lo que Dios tiene para su vida. Y si hay que hacer cambios, hágalos, porque en obediencia al Señor Dios también le va a dar el fruto. Este fruto, todos los que somos llamados por Dios, estas señales le seguirán, ni siquiera los llamados, los que creen, ¿no? Marcos 16:17. Y yo creo que todos los que han sido llamados tienen la unción, y la unción no es otra cosa que la persona del Espíritu Santo, que nos guía, que nos dirige. A Pablo en tremendo avivamiento le dijo en Hechos 16, oiga hermano, no vaya hacia. Es válido también decir, espere, están creciendo mucho, ¿cómo están cuidando esas ovejas? Porque crecemos, pero lo que usted dice, quizás realmente crecemos en números, pero no en el espíritu. ¿Cómo piensa su merced? ¿Qué consejo le daría a estas personas que se sienten frustradas porque no ven esas masas, están haciendo las cosas bien como Dios ya, con la identidad, pero de pronto no ven esos números? ¿Cómo usted les podría animar, pastor, según su experiencia? Pues lo primero es lo que dice la Biblia, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Esto no es del que quiere y puede, sino del que Dios tiene misericordia. El caballo se alista para la guerra, pero Dios depende de la victoria. O sea, hay tantos versículos en los que Dios nos dice, no depende de ti. Tú haz lo que tienes que hacer. Cumple tu función, dice la Biblia. Cumple tu función. Y le digo a esos pastores, yo estoy ahí. Porque aquí les suelto una primicia y yo siempre, esos son de las promesas que yo digo, amén, aunque no sé cuándo se cumpla. Pero Dios llamó a Linaje a ser la iglesia hispana más grande del mundo. Y yo se lo digo cuando somos poquitos o cuando somos muchos. Este pensamiento lo he tenido en mi mente siempre porque así fue como Dios nos llamó. El Señor nos dio la unción de Abraham y dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que les mostraré y haré de ustedes una nación grande y los bendeciré. Curiosamente, ¿verdad? El versículo del linaje escogido, 1 de Pedro 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces todo comenzó a encajar, ¿verdad? Pero cuando uno ve la realidad, uno puede entrar en frustración. Mas sin embargo, un día el Señor me decía, ¿qué entiendes tú por la iglesia hispana más grande del mundo? Entonces yo dije, pues lo tradicional, Señor, un lugar en donde haya 150,000 personas reunidas en un culto normal, y que lleguen los periódicos a decir, esta es la iglesia hispana más grande del mundo. Y me dijo, estás equivocado. Porque tú puedes estar predicando aquí y al otro lado del mundo, alguien estarte escuchando y ser impactado por ese mensaje que tú le das. Entonces nosotros creemos que multitudes son los que tenemos físicamente, pero a estos medios de comunicación la palabra de Dios ha trascendido de una manera impresionante. De hecho, ayer hablaba con alguien y me dijo algo que me dio rabia. Y al mismo tiempo me dio chévere, porque la persona me dice así, me dice, pastor, vea, me quise venir a congregarme al linaje escogido, vengo de tal lugar y quiero congregarme en esa iglesia. Entonces yo dije, no, porque tenemos la unción por la palabra, pues yo no sé qué, la alabanza y la adoración. Me dijo, pastor, me gusta congregarme en esa iglesia, porque esta iglesia, a diferencia de la iglesia que vengo, esta iglesia es pequeña. Entonces ok, gracias. Sí, esta iglesia es pequeña porque yo vengo a una iglesia donde es grande y a mí nunca me ven, a mí nunca me hablan. Esto de estar con usted, pastor, jamás había pasado con los demás pastores, porque siempre están ocupados en su agenda, están viajando por partes del mundo, nunca tienen tiempo para pastorear a uno. Entonces me gusta una iglesia pequeña por eso.
Entonces yo le decía, yo decía, gracias hermano por ser parte del linaje escogido. Pero yo decía, pero esta palabra que está diciendo, y me fui a la casa, ¿verdad? Más sin embargo, son como, linaje escogido son como unas 330 y pico de personas, pero es que estamos hablando de Bogotá, donde hay iglesias de más de 30.000, 40.000 personas. Y entonces, claro, entré a mi casa y le decía al Señor, ayúdame a amar el tamaño de bendición que yo tengo. Ayúdame a amar lo que tú me has dado. Porque en ocasión los pastores dicen, es que algo me hace falta. Y yo le digo a los pastores, no, algo te está sobrando. Te está sobrando orgullo, te está sobrando frustración, y eso lo tienes que sacar. Porque realmente el crecimiento no depende del hombre. Y eso es algo que yo lo he entendido en la palabra. No depende de nosotros no podemos hacer nada. Y mire, si hay pastores que nos están haciendo musarañas y payasadas para hacer crecer su iglesia, la van a hacer. Porque la emocionalidad y la sentimentalidad se le puede conmover a la gente. Por supuesto que sí, nos lo han demostrado los grandes políticos cuando llegan a un tamal cada 4 años, que son capaces de mover masa por un voto. Pero luego cuando la gente compra ese producto, se mete en esas iglesias, se van a meter una frustración terrible con el tiempo. Y esa gente que tú manipulaste, que tú engañaste y que quisiste convencer con palabras humanas, se van a ir. Y entonces tú vendiste puro humo, y así hay muchas iglesias en las que los pastores tienen que negociar sus principios, tienen que negociar su doctrina, tienen que negociar su autenticidad, porque saben que en el momento en que lo hagan van a perder. Entonces yo prefiero crecer saludablemente. Yo no quiero meter al linaje escogido en un periódico como un aguacate y querer acelerar los procesos. Yo le he dicho al grupo, no vamos a hacer una iglesia de multiplicación, ¿verdad? Porque hoy en día está muy de moda el de crecimientos y vamos a hacer estrategia de multiplicación. Sí. No, yo quiero ser más uno. Vamos a volvernos más uno. Con uno solo que llegue. A ver, ¿qué promueve la fiesta en el cielo? ¿Qué hace que en el cielo haya fiesta? Que uno más se sume. O sea, uno. Pero nosotros estamos en una campaña evangelística donde hay 2.000 personas. Se le decía hace poco a un amigo evangelista de República Dominicana que me contaba eso, estaba frustrado. Y yo le dije, vea, ¿usted por qué está frustrado? No, mira, Israel, es que una campaña casi 2.000 personas, hermano, y cuando hice el llamado al altar, solo pasó uno. Uno solo pasó. Yo sí estaba frustrado. Y yo le dije, pues la frustración que tú sentías era humana. Porque si en ese momento tu visión espiritual se despertara, en el cielo hay una parrandototota, hay una fiestototota, porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces cuando se suma uno en el linaje escogido, cuando se suma uno en la iglesia, hay fiesta. Pero nosotros lo entendemos de esta manera. No. Si no se suman mínimo en una cruzada 200 personas, no, hombre, fracasamos como equipo. Pero si se suma uno solo, y nosotros entendemos que por ese uno puede llegar miles de personas. Recuerdo un testimonio de una viejita, que el día que se murió esa viejita, tenía 98 años, fue hasta el alcalde de la ciudad a ese funeral. No cabía la gente. Y entonces los familiares de esa abuelita decían, Dios mío, pero mi mamá no era política, no era una mujer de renombre. ¿Esta mujer qué hizo para que tanta gente esté acá? Y comenzaban a llegar las personas a los hijos y le decían, gracias porque a través de su mamá conocí a Cristo. A través de su mamá llega a los pies del Señor. Su mamá fue la herramienta que usó para restaurarme. Su mamá la persona que trajo avivamiento. El alcalde decía, gracias a su mamá yo soy alcalde, porque cuando estaba frustrado ella me dio una voz de aliento. Y ellos no sabían que tenían una mujer que durante 58 años había evangelizado a todo el pueblo y no había llenado ni una sola iglesia. Porque nosotros creemos que la masa es lo que llama. No, lo que llama es el cambio y la transformación de las personas. Y el día que el Señor nos llame a su presencia, no nos van a decir sobre multitudes, sino almas. El Señor va a decirte, Señor nos va a decir, vea, permití que fueran tantas personas. ¿Cuántas están aquí en el cielo? Lo importante es cuántas están en el cielo. No cuántas tenemos en el templo, sino cuántas ahorita están en el cielo. Y el pastor sabe. El pastor no es bobo, el pastor sabe perfectamente, porque conoce la vida de las ovejas, cuántas, si en este momento viene Cristo, se dan. Y le digo a los pastores que tienen más de 300 personas, ¿cuántas de esas ovejas usted sabe que se van a ir para el cielo? ¿Y sabe qué hacen la mayoría de los pastores? Coalición por el Evangelio, que es un movimiento estadístico, hizo un estudio sobre esto. Y se demostró que más del 90% de los pastores
solo respondían por menos del 40% de las personas que asisten a sus iglesias que se van para el cielo. So, estamos hablando de que el linaje escogido somos casi 300. Yo lo que puedo responder son por 70 personas. ¿Y el resto qué? Entonces, ¿por qué no te pones a pastorear más bien 70 personas en vez de estar pastoreando 300 y que 230 personas queden huérfanas, que no tengan cobertura pastoral, que no tengan direccionamiento, que no tenga confrontación, enseñanza? Entonces nosotros queremos masas, Dios quiere almas. Nosotros tenemos que elegir, Brian, tenemos que elegir qué queremos en la iglesia. ¿Queremos almas salvadas o queremos espectáculos? Porque para espectáculos yo tengo muy buenas estrategias, pero para salvar almas es diferente. Cuando leemos el primer libro de Samuel, el capítulo 17, en la batalla con David y Goliat, David trató de, Saúl le propuso que se pusiera su armadura, ¿no? Pero le quedó grande. Cada uno Dios nos ha dado una estrategia, una visión, un diseño. Entonces, amado hermano, pastor, líder, ovejita de Dios, sé lo que Dios ha dicho de ti. Te ha dado una identidad, un propósito específico y no te va a dejar en vergüenza, sino por el contrario, cuando tomes la decisión como Gedeón, ¿no? Él tomó la decisión de levantarse y vino el Espíritu de Dios, se vistió de él y pudo tener esa gran victoria. No necesitamos masas, números, dineros, casas, necesitamos en la presencia de Dios. Yo quisiera, pastor, que oráramos en este momento por aquellas personas que quizás están viviendo como esa manipulación de las ovejas, de las personas, o vienen dicen en Romanos 12:2, ¿no? Renovaos pues vuestro entendimiento. Se les dificulta renovarse, porque ya vienen por la tradición, que se tiene que hacer. Me gusta ese ejemplo. Arrancamos con la alabanza, después adoración, las ofrendas y así. Y la administración va de esta hora a esta hora, y si no hay administración, este pueblo está duro. Entonces, ¿cómo, si puede orar usted por todas las personas que en este momento disponen su corazón, y usted ora y imparte en el nombre de Jesús para que esa mente se renueve? Porque dice, renovaos pues, no os conforméis a este siglo, para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad, para que cada persona que nos está siguiendo en este momento pueda entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y queremos terminar orando por su merced, que eso es lo que siempre hacemos en todos nuestros podcasts. Gracias. No, primeramente, Brian, gracias por este espacio, y quiero orar para que Dios te dé fortaleza, para que seas lo que Dios ha dicho de ti. Y aunque algunos nos pueden llevar millas a nosotros de distancia pastoralmente, normalmente la frustración crece cuando crece la edad o cuando aumenta la edad. Yo sé que de pronto pastores de 40, 50, 60, hasta 70 años nos pueden estar escuchando, pero aún hay tiempo. Recuerden que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En el momento en el que tú seas auténtico, lo que a ti te había costado años, Dios te lo va a dar en meses. Lo que a ti te costaba meses, Dios te lo va a dar en días. Lo que te costaba hacer en días en el corazón de la persona, el Espíritu Santo lo va a hacer en minutos. Así que vamos a orar para que Dios traiga esa autenticidad en el cuerpo de Cristo, y no seamos prótesis, y no seamos ropa del cuerpo de Cristo, sino somos parte del cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, te doy gracias por cada persona que pudo ver este podcast. Te invito, Señor, que puedas ayudarlos. Te pido que puedas fortalecer el corazón de cada uno de los que puedan estar pasando por un tiempo frustrante, estresante, tiempos en los que hacemos, trabajamos, nos desgastamos y llegamos a la noche frustrados porque nuestro esfuerzo no ha sido replicado en personas, en multitudes, Señor. Estoy seguro que muchos pastores que nos están escuchando, tú les has dado visiones y sueños de multitudes. Pero te pido, Señor, que ellos puedan ir a lo que está detrás de esas multitudes, que es a ti, Señor. Enséñanos a ser ministros de una persona, ministros de una sola persona, el Espíritu Santo. Que tú seas nuestra principal necesidad, que sea nuestro principal oyente, que cuando estemos ministrando al pueblo te podamos ver a ti, Señor, y podamos agradarte. Por eso presento el corazón de los pastores que en este momento se sienten frustrados, se sienten incluso inútiles, se sienten defraudados, se sienten desechados incluso por sus ovejas, Señor. Que al igual que nosotros hemos empezado este proceso de descubrir qué Dios quiere específicamente para nosotros, te pido que los ayudes a ellos. Te pido que los fortalezcas, Señor, cuando ellos comiencen a ser auténticos
y comiencen a darse cuenta que hay personas que no les va a gustar, Señor. Pero tú amas la autenticidad. Tu palabra dice en el Salmo 119 que en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo quiero cumplir lo que en ese libro está escrito. Yo no quiero llegar al cielo y que falte una coma y que Dios me diga, faltó esta coma en tu ministerio. Por eso enséñanos, Señor, a estar dispuesto a renunciar a lo que tengamos que renunciar. Si hay pastores, Señor, que al igual que yo en años anteriores fueron manipulados por sus ovejas, que muchas veces no hacíamos lo que tu voz nos hablaba, sino que la callábamos, la silenciábamos y hacía lo que la oveja querían, te pido, Señor, que los enseñe, los direcciones. Rompe esa estructura mental que muchas veces nosotros tenemos, esos esquemas tradicionales y religiosos en los cuales como niños fuimos crecidos y acostumbrados. Sabemos, Señor, que para que el vino nuevo llegue, el odre viejo se tiene que romper. Te pido, Señor, que estemos dispuestos a romper el odre viejo para que el nuevo vino venga a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. 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 Si usted ha sido bendecido con este capítulo, con la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro pastor Israel, yo le pido que en este momento usted extienda sus manos sobre la pantalla. La mejor manera de agradecer es con la oración. Amén. Vamos a bendecir su casa, su hogar, sus hijos, su bebecita que también están ahí como papás otra vez de esta niña y su ministerio. En el nombre de Jesús, extienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por la vida del pastor Israel. Te agradecemos como el cuerpo de Cristo, Señor, a una sola voz por su ministerio, por su llamado, por la obediencia, Señor, que Él ha hecho y ha dado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esa visión, esa autenticidad que tú le has dado, Señor, sea de edificación para muchas personas, ya sean los 10, 70, 300, 1000, los que sean, Señor amado. Señor, que puedan ver a Jesucristo en su vida, en su corazón, en su carácter, en su hogar, en todo lo que Él haga, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que le guardes, Señor, del pecado, de la maldad. Guárdalo de resbalar, Señor, que sea como aquellos que descienden al sepulcro, no, Señor amado, sino dale una gracia especial, sazona sus palabras, Padre. Señor, y ayuda y perfecciona a este líder espiritual, Padre, para que pueda ser esa punta de lanza, para que pueda ser, Señor, esa bandera levantada allí en donde tú le has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que Él pueda, dice en Lamentaciones 4:4, los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los dé. Por eso permite que el pastor Israel, su ministerio, linaje escogido, Señor, sea ese pan fresco para aquellos que vienen sedientos y hambrientos por tu presencia. También que Él pueda consolar a otros ministros, otros pastores, Padre amado, que sea esperanza, Señor, allá en este viaje que Él va a tener para traer ánimo, Señor, a tus siervos, Padre amado. Úsalo grandemente. Guarda su corazón, su casa, su familia. Oramos por su esposa. Señor, lleva sanidad divina, Señor, a su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, fortaleza, Señor, a sus huesos, a sus músculos, a sus tejidos, a todo su cuerpo, en el nombre de Jesús. Guarda a sus hijos, guarda su iglesia, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Te bendecimos, nos vemos en un próximo capítulo. Chao.